Se ha descrito el temor como un pequeño chorro de duda que fluye a través de la mente hasta que produce un canal tan grande que todos los pensamientos se escurren por allí. Los pequeños temores casi imperceptibles pueden crecer día a día hasta que nos encontramos paralizados e incapaces de funcionar. Y existen tantas variedades. Craig Massey detalla 6 categorías generales que la mayoría de nosotros enfrentamos: pobreza, crítica, temor a la pérdida del amor, temor a la enfermedad, vejez y a la muerte. ¿Y los cristianos? Uno podría pensar que el temor es equipaje sobrante para aquellos que vivimos en la presencia de Dios Todopoderoso. Debería serlo, pero habitualmente no funciona así. La Biblia de hecho no pinta un cuadro de una vida libre de temores. A juzgar por las Escrituras, el pueblo de Dios parece estar atormentado por los mismos temores que el resto. Los discípulos que tenían a Jesús a su lado aparecían temerosos constantemente de las tormentas, de las multitudes, de la pobreza, de los ejércitos, de la pérdida de su líder. Pensamos inmediatamente en el día cuando Jesús le dijo que cruzaran al otro lado del mar de Galilea. La noche se cerró como un manto, una tormenta apareció desde algún lugar y los discípulos se encontraron luchando por sus vidas mientras el barco se sacudía sobre las olas. Aun cuando vieron que Jesús se aproximaba sobre las aguas, estaban aterrorizados. Pensaron, es un fantasma. Lo dice Mateo 14, 22 al 33. Permitieron que el temor se apropiara de lo mejor de ellos. El orgulloso ejército israelita vivía atemorizado por un hombre. Por supuesto, la cinta para medir el hombre decía 3 metros 15 centímetros. Goliat jugaba sin piedad con el temor de ellos, los ridiculizaba con desafíos, sabía que no se iban a animar a aceptar. El rey Saúl estaba gobernado por el temor, primero del gigante y luego del muchacho que mató al gigante. David mismo no estuvo libre de temor antes de la gran batalla, pero tomó su honda y sus 5 piedras y se mantuvo en pie de todas maneras. Tal como Mark Twain lo dijo una vez, el coraje no es la ausencia de temor, sino cómo lo manejamos. Es el lugar en que el temor y la fe se cruzan. David nos muestra una historia del poder del coraje, pero también tenemos historias del poder del temor. Tal vez la más notable de todas es la referida a la delegación de espías que fueron enviados a Canaán. Fueron comisionados a ir a una expedición que descubría la verdad sobre el territorio desconocido que tenían por delante. Esta era la tierra prometida, el hogar final, luego de generaciones de esclavitud en Egipto. Era la tierra de Abraham, el suelo patrio de sus sueños. Pero habían pasado muchas generaciones lejos. La tierra tenía en sí tanto misterio como promesa. Sin ninguna duda, Canaán era la curva en el camino del Éxodo, y los israelitas no podían ver lo que se asomaba a la vuelta de la curva. Por lo tanto, se reunieron en asamblea y decidieron enviar a los que harían el reconocimiento. La experiencia de estos hombres tuvo un impacto sobre Israel que duró 40 años. Les costó años de penas y tragedias. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Esto lo dijo David en el Salmo 56, 3. Tener miedo no es pecado. Es en lo que permitimos que se convierta el miedo que nos lleva a alejarnos de Dios. De hecho, a lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios lucha por nuestra fe en medio de nuestros temores, como el rey David escribió en el Salmo 56:3. Dios anhela que confiemos en Él. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Me encanta este versículo porque no es solo una promesa a la que puedo aferrarme, sino una oración que puedo pronunciar cuando tengo miedo. Este versículo es uno de resolución cuando el miedo lucha por nuestro enfoque. Pero, ¿será tan simple como decir una oración y pedirle a Dios que nos ayude a tener fe en lugar de temor? Sí y no. ¿Podemos silenciar el miedo al enfocarnos constantemente en la fe? Sí, lo he vivido. En varias ocasiones he estado frente al miedo y aunque no se va del todo, puedes controlarlo y echar mano de tu fe.
La fe y el miedo siempre estarán a tu lado y estarán luchando por tomar el control de tu espíritu, alma y cuerpo. No sé qué está luchando por tu atención, qué despierta el miedo en tu vida, pero espero que encuentres la confianza para atravesar lo invisible y aferrarte a la fe, porque Dios también está luchando por ti. La fe y el miedo luchan para que creas en algo que no puedes ver. Elige tu batalla sabiamente.